Saludos, el día de hoy hablaremos del órgano endotelial. Como lo habíamos mencionado en clases anteriores, la pared vascular de las arterias y las venas se encuentra compuesta por tres capas concéntricas básicas. Una de ellas es la adventicia, luego viene la capa media y por último la capa más interna o denominada íntima. Es esta última capa la que se encuentra formada por una monocapa de células endoteliales que se encuentran interconectadas y adheridas a una delgada matriz extracelular, el denominado endotelio de los vasos sanguíneos. Este endotelio vascular se encuentra situado en una posición anatómica estratégica entre la sangre y la pared vascular, que le permite actuar tanto como receptor y como transmisor de diferentes señales. De esta forma, estas células del endotelio son capaces de registrar cambios hemodinámicos de la sangre, como la presión o las fuerzas de rozamiento y cizallamiento, los cambios en sus interacciones con las plaquetas o los leucocitos, modificaciones de los segundos mensajeros químicos circulantes o los procedentes de células vecinas. En consecuencia, son capaces de responder a dichos cambios mediante la liberación de numerosos factores vasoactivos. Por todo esto, el concepto de endotelio vascular ha cambiado mucho. Desde su concepción clásica antigua de ser una simple barrera que separa la sangre de la pared vascular, ahora es considerado de manera sustancial como un principal órgano de la regulación vascular, con acciones exócrinas, parácrinas y autócrinas, implicadas en diversos procesos vasoactivos, metabólicos e inmunológicos mediante la liberación de numerosos factores químicos. Por lo tanto, podemos afirmar que el endotelio vascular es un órgano que lleva a cabo múltiples funciones, entre las cuales se encuentra el control vasomotor, la producción y liberación de diferentes sustancias vasoactivas, el control del crecimiento y migración de las células musculares lisas, la inhibición de la agregación plaquetaria, la transducción de fuerzas mecánicas, la adhesión y migración de células mononucleares y polimorfonucleares. También posee una superficie antitrombótica y constituye una barrera que juega un rol muy importante en la permeabilidad vascular para el transporte de diferentes sustancias. Como lo habíamos mencionado en un inicio, el órgano endotelial cumple diferentes funciones y estas las lleva a cabo gracias a la síntesis y liberación de múltiples sustancias endoteliales. Todas estas sustancias se resumen en esta diapositiva. Como pueden ver, hay muchas sustancias, entre las cuales las más importantes son la prostaciclina, el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, la endotelina, la prostaglandina H2, el tromboxano A2, los heparinoides sulfato, los diferentes factores de crecimiento como el transformante, el endotelial vascular, el de fibroblastos y el derivado de plaquetas. También algunos factores importantes que actúan sobre la coagulación, como el activador de plasminógeno tisular, el inhibidor del activador de plasminógeno tisular, especies reactivas diferentes de oxígeno, interleucinas, quimiosinas y moléculas de adhesión para los monocitos y polimorfonucleares. En primer lugar, analizaremos a la prostaciclina. Este fue el primer factor relajante derivado del endotelio que ha sido aislado e identificado. Además, se sintetiza predominantemente en las células endoteliales vasculares a partir del ácido araquidónico, mediante la acción del complejo enzimático ciclooxigenasa sintetasa. Entre sus acciones principales podemos destacar la inhibición de la agregación plaquetaria y la relajación de las células musculares lisas vasculares. Este mecanismo de acción lo realiza a nivel celular activando la adenilatociclasa, que produce un aumento del monofosfato de adenosina cíclico en las células diana. También debemos destacar que la prostaciclina posee una vida media muy corta, de solamente 1 a 2 minutos, por lo que se inactiva rápidamente gracias a una degradación no enzimática y por último termina de eliminarse del organismo a través de la orina.
Existen diferentes sustancias que son capaces de estimular la mayor síntesis y liberación de prostaciclina. Entre estas sustancias podemos mencionar a la angiotensina 2, la acetilcolina, la bradiquirina y diferentes productos liberados de las plaquetas como la serotonina y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Hay que destacar también que la capacidad para sintetizar prostaciclina disminuye con la edad, la arteriosclerosis y la diabetes mellitus. Esto sugiere que existe un nexo directo entre la síntesis de prostaciclina a nivel del endotelio y su vulnerabilidad en la producción de episodios de trombosis y ateroesclerosis. Otra sustancia muy importante que se produce a nivel del endotelio vascular corresponde al óxido nítrico. Este óxido nítrico es un factor de acción parácrina, cuyas acciones principales son la relajación del músculo liso vascular, además de la inhibición de la agregación plaquetaria, la inhibición del crecimiento y proliferación de las células de músculo liso y también la inhibición de la adhesión de monocitos y leucocitos al endotelio. Como consecuencia, el óxido nítrico desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la función, de la estructura y de la integridad vascular. El efecto de vasorelajación que está inducido por el óxido nítrico depende del aumento del monofosfato de guanosina cíclico en las células musculares lisas. Esto se produce gracias a la activación de la guanilato ciclasa soluble, que puede hidrolizar al trifosfato de guanosina en GMP cíclico. En cuanto a la producción del óxido nítrico, este se sintetiza a partir de la L-arginina, que en combinación por el oxígeno y gracias a la enzima óxido nítrico sintasa puede producir el óxido nítrico más la L-citrulina. Es muy importante destacar que esta enzima, la óxido nítrico sintasa, puede existir en tres formas diferentes. Estas tres isoformas de óxido nítrico sintasa pueden sintetizar dicha sustancia a través de dos vías importantes, la constitutiva y la inducible. En primer lugar tenemos la óxido nítrico sintasa E, que es la forma constitutiva presente en las células endoteliales. En segundo lugar tenemos la óxido nítrico sintasa I, que es la forma inducible presente en los macrófagos y también en las células musculares lisas. Por último, tenemos la óxido nítrico sintasa N, que es la forma neural constitutiva que está presente en el tejido nervioso y también en estructuras medulares renales. Hay que destacar también que el óxido nítrico sintetizado por la vía constitutiva es sintetizado en concentraciones muy pequeñas y participa en procesos fisiológicos de regulación. Por otro lado, el óxido nítrico sintetizado por la vía inducible se sintetiza en grandes cantidades y de manera muy puntual, participando en procesos inmunológicos y en el daño o toxicidad celular. El óxido nítrico se libera en las células endoteliales en respuesta a numerosos factores, tanto físicos como humorales. En cuanto a los factores físicos, hay que destacar que el principal constituye las llamadas fuerzas de cizallamiento o presión ejercida por la sangre sobre las paredes del endotelio vascular. Entre los factores humorales que tienen la capacidad de estimular la liberación de óxido nítrico se encuentra la acetilcolina, la bradiquinina, las catecolaminas, la angiotensina 2, la vasopresina, la trombina, el trifosfato de adenosina, la sustancia P, el ácido araquidónico, la histamina y los ionóforos de calcio. De esta forma, la liberación de óxido nítrico en respuesta a hormonas como la angiotensina 2, la vasopresina o las catecolaminas sería la responsable de la vasodilatación inducida por dichas hormonas sobre territorios vasculares muy específicos. Por otro lado, el óxido nítrico junto con la prostaglandina I2 también participan en la inhibición de la agregabilidad plaquetaria. Muchos agentes que estimulan la producción de la coagulación y la agregación plaquetaria pueden estimular la síntesis de óxido nítrico. Entre estas sustancias se encuentran el ADP, la trombina, la serotonina, el factor activador de plaquetas.
que liberan grandes cantidades de óxido nítrico que tienen la función de producir una protección contra la agregabilidad plaquetaria y la formación de trombos. Finalmente, la degradación del óxido nítrico se produce como consecuencia de la oxidación producida por un radical libre de oxígeno, el denominado anión superóxido, que da lugar al peroxinitrito, el cual a su vez se degrada en otro agente oxidante que es el anión hidroxilo y el dióxido de nitrógeno. Otra sustancia sintetizada a nivel del órgano endotelial es el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Este factor produce la relajación del músculo liso vascular al inducir la hiperpolarización de su membrana celular. Si bien no se conoce del todo su naturaleza, sí se sabe que se libera por acción de las concentraciones elevadas tanto de acetilcolina como de bradiquinina, por lo que cabe suponer que puede mediar la acción vasodilatadora de estos agentes. A diferencia del óxido nítrico que produce una vasodilatación sostenida, este factor hiperpolarizante produce una reacción transitoria debido al incremento de la conductancia de los iones como el potasio y el calcio a través de sus canales, sobre todo a través del canal dependiente de ATP. Se ha sugerido la posibilidad de que el factor hiperpolarizante derivado del endotelio sea un metabolito muy lábil de la vía del ácido araquidónico, en el cual parece estar implicada la vía del citocromo P450. Respecto a su rol fisiológico, parece ser un mediador importante en la relajación dependiente del endotelio en las arterias mesentéricas y coronarias. La endotelina es un péptido de 21 aminoácidos que se ha encontrado en 3 diferentes tipos, la 1, la 2 y la 3. Entre ellos solo se diferencian por algunos aminoácidos en su secuencia. Si bien los 3 tipos de endotelina son activos, la diferencia está en la potencia del efecto biológico que producen. De esta forma, la endotelina 2 es la de mayor acción vasoconstrictora, a diferencia de la endotelina 3 que tiene el menor efecto biológico vasoconstrictor. Las células del endotelio vascular sintetizan endotelina a partir de una preproendotelina, la cual por acción de una endopeptidasa forma un péptido de 39 aminoácidos llamado Big endotelina. La acción proteolítica de una endopeptidasa denominada enzima convertidora de endotelina finalmente da lugar a la producción de la endotelina 1. Esta conversión es necesaria para el desarrollo de su actividad vascular total. La endotelina, al igual que otros mediadores derivados del endotelio, se produce bajo condiciones basales, pero también puede ser producida por la estimulación mecánica, química y humoral. Existen 2 estímulos muy importantes que favorecen la síntesis y liberación de endotelina. El primero de ellos es el aumento de la concentración de calcio intracelular en las células endoteliales. Y el segundo está relacionado con la respuesta a la hipoxia, en la cual, cuando existe hipoxia, el tejido vascular va a empezar a sintetizar mucha endotelina. Esto es principalmente importante en los sujetos sanos que están expuestos a una gran altitud geográfica. Otro dato muy interesante es que las fuerzas de cizallamiento que produce el flujo sanguíneo sobre la pared de las células endoteliales, si bien estimula la liberación de prostaciclina y óxido nítrico, en el caso de la endotelina ocurre lo contrario. Esta fuerza de cizallamiento disminuye la liberación de endotelina. Por otra parte, hay factores que pueden estimular la mayor producción de endotelina al unirse con sus receptores a nivel de las células endoteliales. Entre estos se encuentra la trombina, la angiotensina 2, la adrenalina, la vasopresina, los ésteres de formol y la interleucina 1. La endotelina, para cumplir sus efectos biológicos, debe unirse a sus receptores de membrana, y estos receptores son de 2 tipos, el tipo A y el tipo B. En primer lugar, los receptores de endotelina tipo A se encuentran en las células de músculo liso en la pared vascular y tienen la propiedad de mediar la contracción inducida por la endotelina 1 y además también la proliferación de las células musculares lisas.
Como puede verse en la imagen, la endotelina 1 se une a su receptor tipo A, que es un receptor asociado a proteína G. De esta unión endotelina-receptor se produce la activación de la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C actúa rompiendo los fosfolípidos de la membrana celular y liberando al inositol trifosfato y al diacilglicerol. Es importante destacar que el incremento de inositol trifosfato produce el incremento de concentración de calcio intracelular, y este aumento de concentración de calcio intracelular es el que se encuentra relacionado con el proceso de la contracción de las fibras musculares lisas vasculares, produciendo el primer efecto de la endotelina, que es la vasoconstricción. Por otro lado, la producción de diacilglicerol va a aumentar la actividad de una enzima muy importante denominada proteinquinasa C. Este aumento de la actividad de la proteinquinasa C tiene a su cargo el aumento de la acción mitógena de la endotelina 1 sobre las células musculares lisas, produciendo la proliferación celular. En segundo lugar, tenemos los receptores de endotelina tipo B. Como puede verse en la figura, los receptores tipo B se encuentran tanto en las células musculares lisas como en las propias células endoteliales. Cuando el receptor tipo B de endotelina se encuentra en la célula muscular lisa, induce los mismos efectos biológicos que el receptor tipo A, es decir, vasoconstricción y proliferación celular. Por el contrario, cuando el receptor tipo B se encuentra en las células endoteliales, esta unión endotelina-receptor lo que va a producir es la estimulación de la mayor producción y liberación de la prostaciclina y del óxido nítrico, produciendo de esta forma un efecto vasodilatador. Debemos aclarar que este efecto vasodilatador cumple una función de modular la acción vasoconstrictora de la propia endotelina. Por lo tanto, en base a lo que hemos mencionado hasta el momento, podemos concluir que la endotelina produce dos tipos de acciones, una a corto plazo y una a largo plazo. La acción a corto plazo se encuentra relacionada con el proceso de vasoconstricción y con la liberación de prostaciclina y óxido nítrico como factores moduladores vasodilatadores. Por el otro lado, la acción a largo plazo se encuentra relacionada con el estímulo de crecimiento y proliferación celular que produce la endotelina, no solamente sobre las células musculares lisas, sino también sobre otros tipos de células como las propias células endoteliales, los fibroblastos, las células gliales en el sistema nervioso y a nivel del riñón, las células mesangiales. Debido a estas acciones a largo plazo, la endotelina ha sido relacionada con diferentes procesos de crecimiento cardiovascular y renal, tales como el remodelado vascular, la hipertrofia ventricular, alteraciones glomerulares proliferativas, entre otras. Este efecto biológico del crecimiento y proliferación celular por parte de la endotelina se lleva a cabo gracias al aumento de la expresión de varios protoncogenes que se encuentran implicados en la regulación de la transcripción genética. Finalmente, debemos destacar que existen ciertas condiciones patológicas que pueden producir una excesiva producción de endotelina, produciendo de forma patológica vasoespasmo o incluso hipertensión arterial. Además de esto, la endotelina puede ser también considerada un factor muy importante de la hemostasia cardiovascular, participando en el mantenimiento del tono y estructura vascular. Además de la liberación de endotelina, el endotelio vascular también puede producir otro tipo de agentes constrictores que tienen una gran participación en la vasoconstricción producida por la hipoxia, o además la vasoconstricción exagerada que se asocia a enfermedades como la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes. Estos factores se han denominado de forma genérica como factores constrictores derivados del endotelio, cuya síntesis se relaciona con la vía de la ciclooxigenasa. Y a partir de eso ha surgido el estudio de un metabolito del ácido araquidónico muy importante. Ese es el tromboxano A2. La síntesis del tromboxano A2 puede estimularse principalmente por sustancias como la noradrenalina, la nicotina e incluso
por acciones mecánicas aplicadas sobre el mismo endotelio. En cuanto a sus efectos biológicos, las investigaciones sugieren que en situaciones de hipoxia se produce una vasoconstricción como consecuencia de un aumento de especies reactivas de oxígeno que actuarían directamente produciendo la constricción del músculo liso vascular, o también lo puede hacer indirectamente a través de la inactivación del óxido nítrico, lo que produciría una reducción del tono vasodilatador basal. Ahora hablaremos de las especies reactivas de oxígeno. Estas son moléculas o fragmentos moleculares que suelen tener electrones desapareados, es decir, son radicales libres, por lo que tienen una gran capacidad de reaccionar con otras moléculas, especialmente con otros radicales libres. Por esta razón, son considerados compuestos altamente reactivos, capaces de originar reacciones en cadena. Entre los más importantes a nivel vascular podemos citar al anión superóxido, el radical hidroxilo, el anión hidroxilo, el peróxido de hidrógeno y el peroxinitrito. Desde el punto de vista de la función endotelial, la especie reactiva de oxígeno más importante son los aniones superóxido, ya que ellos tienen la capacidad de combinarse con el óxido nítrico y lo pueden oxidar e inactivar, formando finalmente el peroxinitrito. Estas especies reactivas de oxígeno se producen constantemente como resultado de procesos biológicos y metabólicos normales de nuestras células. Sin embargo, su producción puede ser muy exagerada en ciertas condiciones patológicas como la isquemia, el daño vascular, la arteriosclerosis o cuando existen factores de riesgo cardiovascular. La fuente principal productora de especies reactivas de oxígeno a nivel intracelular es la cadena respiratoria mitocondrial, pero existen otras fuentes de producción secundaria como la vía de la ciclooxigenasa y de la peroxidasa. Las especies reactivas de oxígeno pueden producir efectos nocivos sobre las células, entre los cuales destacan daños a nivel del DNA, oxidación de ácidos grasos poliinsaturados y la oxidación de los aminoácidos de las proteínas. De esta forma, las células de nuestro cuerpo poseen ciertos mecanismos de defensa para protegerse de estos efectos nocivos. El órgano endotelial también posee la capacidad de liberar numerosos factores de crecimiento que tienen una naturaleza peptídica y que por lo tanto son capaces de promover la síntesis de proteínas y el crecimiento celular. Entre los principales factores de crecimiento liberados por el endotelio podríamos citar al factor de crecimiento transformante, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos básicos y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Hay que aclarar un dato muy importante. Los factores que producen vasodilatación tienen un efecto netamente antiproliferante, mientras que los factores que poseen una acción vasoconstrictora presentan una amplia actividad proliferativa. Por ejemplo, el óxido nítrico es el principal agente antiproliferativo porque no solamente inhibe la proliferación de células de músculo liso vascular, sino que también inhibe la síntesis de colágeno y de proteínas. Finalmente, estos factores de crecimiento pueden actuar sobre receptores situados en la membrana celular, activando vías de señalización intracelular capaces de activar protooncogenes que pueden regular la transcripción genética. Ahora hablaremos de las moléculas de adhesión del endotelio. Debemos destacar que las células endoteliales pueden interactuar con los leucocitos circulantes mediante moléculas de adhesión como la selectina de tipo E y P, que participan en los primeros pasos de las interacciones que conducen a la adhesión de los leucocitos al endotelio, y por algunas moléculas pertenecientes a las familias de las inmunoglobulinas como la ICAM1, la ICAM2 y la BCAM1, y como moléculas de adhesión endotelial plaquetaria llamada PECAM. Todas estas moléculas reconocen diferentes tipos de integrinas y otras moléculas expresadas a nivel de la membrana celular de los leucocitos, facilitando de esta forma su unión hacia las células endoteliales.
Por otro lado, el endotelio es también capaz de producir sustancias quimiotácticas para los leucocitos. Entre estas podemos destacar el factor activador de plaquetas, la interleucina 8 y la proteína quimiotáctica de monocitos. Tanto las moléculas de adhesión como las moléculas quimiotácticas se liberan en respuesta a factores de crecimiento y en respuesta a citoquinas, como por ejemplo la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. También se produce su liberación en condiciones de estrés oxidativo a nivel de la vasculatura. Todos estos factores liberados por el endotelio regulan acciones que participan de forma determinante en la regulación local de las funciones vasculares. Entre estas acciones destacan, en primer lugar, la función de barrera selectiva. Como se ha señalado antes, el endotelio constituye la interfase entre los compartimientos extra e intravascular. Es una barrera con permeabilidad selectiva al tamaño y a la carga eléctrica, que es capaz de regular el flujo de macromoléculas entre la sangre y el espacio extravascular. La permeabilidad del endotelio puede modificarse en respuesta a diferentes estímulos que son capaces de provocar la apertura de las uniones intercelulares y cambios en la forma de las células endoteliales. Otra de las principales funciones endoteliales se relaciona con la regulación de la hemostasia y la coagulación. Hay que destacar que en condiciones normales el endotelio manifiesta una importante actividad antitrombogénica. Esta función se debe principalmente a las acciones del óxido nítrico y la prostaciclina, que tienen la función de inhibir la adhesión y agregabilidad plaquetaria mediante el incremento respectivo de las concentraciones intraplaquetarias de GMP cíclico y AMP cíclico. Además, el endotelio también ejerce su acción anticoagulante mediante las acciones de diferentes agentes como la antitrombina 3, la trombomodulina y el activador de plasmina, que favorece la acción fibrinolítica de la plasmina. En contraposición, podemos también recalcar que el endotelio también posee actividad proagregante y protrombótica y además antifibrinolítica, mediada por el factor de von Willebrand, la fibronectina y el factor 5 de la coagulación. En condiciones normales predominan las acciones antiagregantes y anticoagulantes, mientras que en pacientes que sufren hipertensión, dislipidemia o diabetes existe un cierto desequilibrio que aumenta el riesgo de padecer complicaciones trombóticas. Otra función endotelial consiste en la regulación de las interacciones de los leucocitos con la pared vascular. Así que podemos destacar que el endotelio puede participar durante la respuesta inflamatoria mediante su capacidad de producir no solo sustancias quimiotácticas para los leucocitos como el factor activador de plaquetas o la interleucina 8 o la proteína quimiotáctica de monocitos, sino que también tiene la capacidad de producir diversas moléculas de adhesión como la serectina, la ICAM1, la BCAM1 y las moléculas de adhesión endotelial plaquetaria PECAM que habíamos mencionado antes. Estas moléculas de adhesión son liberadas en respuestas a diversos factores de crecimiento y citocinas liberadas a nivel del endotelio, las más importantes la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Todas estas sustancias están mediando las interacciones de los leucocitos con la pared vascular y están relacionadas con la migración de estas células hacia el espacio extravascular, participando de forma importante en las alteraciones inflamatorias asociadas a la propia pared vascular. Además, también hay que destacar que el óxido nítrico es el principal factor endotelial con mayor capacidad antiadherente para leucocitos y monocitos. Otra de las principales funciones del órgano endotelial consiste en la regulación del tono vasomotor. Habíamos visto anteriormente que estas células endoteliales son capaces de producir tanto sustancias vasodilatadoras como vasoconstrictoras. De esta forma se concreta un eje de regulación integrado entre las acciones relajantes del músculo liso vascular que están mediadas principalmente por el óxido nítrico, la prostaciclina y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio,
junto a las acciones constrictoras de la endotelina 1 y el tromboxano A2, quienes participan en el mantenimiento del tono vasomotor. Hay que destacar también que los factores relajantes derivados del endotelio, principalmente el óxido nítrico, son capaces de equilibrar las acciones constrictoras de agentes que tienen acción sistémica, como por ejemplo la angiotensina 2 y las catecolaminas, además de la estimulación del sistema nervioso simpático. Otra función muy importante del endotelio vascular se encuentra relacionado con la regulación del crecimiento de las células de la pared vascular. Las células endoteliales controlan la capacidad de proliferación del músculo liso, además de los fibroblastos y de las propias células endoteliales. Esto lo realizan mediante la liberación de numerosos factores de crecimiento. Estos actúan de manera aislada o en combinación, produciendo la síntesis de proteínas y el crecimiento celular a través de la interacción con receptores específicos que se encuentran en la membrana celular y cuya activación puede producir la activación de protooncogenes que aumentan la transcripción genética. De esta forma, el endotelio vascular es capaz de modular el fenotipo del músculo liso vascular, pudiendo modificar sus características estructurales, además de ejercer un control local sobre su funcionamiento. Existen muchos factores que potencian el crecimiento, entre los cuales podemos citar al factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento similar a la insulina 1, las citocinas como las interleucinas 1, 6 y 8, además de los factores estimuladores de colonias sanguíneas. Por otro lado, entre los factores que inhiben el crecimiento destacan el óxido nítrico, que es el principal agente antiproliferativo, como lo habíamos mencionado antes, ya que es capaz de inhibir no solo la proliferación de las células de músculo liso vascular, sino también la migración de las mismas. Además, el óxido nítrico puede inhibir la síntesis de colágeno y de proteínas, como de la matriz extracelular. Por lo tanto, desempeña una función clave en el control del crecimiento de las células musculares, ya que es capaz de contrarrestar las acciones proliferativas tanto de los factores derivados del endotelio como de aquellos que tienen acción sistémica, tal como la angiotensina 2. Por ello, en situaciones en las que se observa una capacidad endotelial relajante reducida, es frecuente encontrar un crecimiento de la capa muscular media. Finalmente, hablaremos de la disfunción endotelial. En términos simples, significa que existe una alteración que afecta alguna o varias de las funciones que ejerce el endotelio. Esta falla en la función endotelial se caracteriza por la alteración de diferentes funciones básicas del endotelio, como por ejemplo la pérdida de la función de barrera selectiva, la tendencia a la agregación plaquetaria, la formación de trombos, tendencia a la adhesión de leucocitos, la vasoconstricción, la proliferación de células musculares lisas y de fibroblastos, y lo más importante de la disfunción endotelial, alteraciones en el funcionamiento del óxido nítrico. Ya que la importancia del óxido nítrico sobre la homeostasis vascular es tan importante, se considera que la disfunción endotelial se va a caracterizar principalmente por una disponibilidad reducida de dicho factor. Además que esto puede estar producido por una disminución de su síntesis, liberación o difusión, o por el otro lado, por el aumento de la degradación del óxido nítrico. Esta disminución de la disponibilidad de óxido nítrico es el resultado del aumento del estrés oxidativo, en particular por los aniones superóxido, que resulta ser la causa más frecuente de disfunción endotelial, debido a un incremento en la inactivación del óxido nítrico debido a estos aniones. Además de esto, otro factor característico de la disfunción endotelial es el aumento de la síntesis y secreción de endotelina 1 y de tromboxano A2, además de otros factores que contribuyen al desarrollo de vasoconstricción sostenida y por lo tanto disfunción endotelial. Como conclusión, podemos decir que la disfunción endotelial juega un papel importantísimo
en el origen y progresión de enfermedades importantes como la arteriosclerosis, el desarrollo de complicaciones vasculares de la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y la diabetes.